Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 3 y hasta el versículo 12 vamos a estar leyendo. El mensaje de hoy se llama Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Pablo escribiéndole a Timoteo, escribe lo siguiente: doy gracias a Dios, a quien rindo culto con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Me he acordado de tus lágrimas y deseo verte para ser lleno de gozo. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. Por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el evangelio según el poder de Dios. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio, del cual he sido puesto como predicador, apóstol y maestro. Por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba atravesando por diversas situaciones complicadas, persecuciones, a causa del evangelio. Hay hermanos nuestros en diferentes países que están sufriendo también dificultades a causa de predicar el evangelio, la buena noticia que Dios le ha revelado a la humanidad. Nosotros en Alemania todavía tenemos libertad para predicar y anunciar el evangelio, pero estamos sufriendo en estos días de una manera diferente. Estamos sufriendo por una pandemia que no tenemos el control. Y estamos sufriendo porque se está viendo limitada nuestra manera de vivir. Nuestros planes han sido destruidos. Y algunos están perdiendo el ánimo. A otros el pánico, el miedo los está paralizando. Yo estoy seguro que si no tuviéramos tantos medios de comunicación masiva, no hubiera tanto pánico, no hubiera tanta confusión, no hubiera tanto enredo. Pero algo Dios nos quiere decir esta tarde a nosotros hoy. Y es una pregunta. ¿Están convencidos ustedes en quién han creído?
¿Saben ustedes a quién han creído? Es la pregunta, el desafío para todos nosotros. Porque gracias a ese convencimiento, Pablo pudo decir, yo sufro, estoy sufriendo, pero no me avergüenzo. Y nos da la razón por qué. Dice, porque yo sé a quién he creído. Y en el texto él aquí revela algunas de las características que tenía su fe para llegar al convencimiento de decir, yo sufro, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Primero, yo leo en el texto que él sabía dónde había depositado su confianza. Él lo confesó abiertamente. Incluso él no dice, yo sé a qué he creído, sino a quién he creído. Para él era más importante estar convencido de a quién le había confiado su fe, más que el contenido que había recibido como información para despertar su fe. Me refiero a que es más importante el quién que el qué. Alvás. Por ejemplo, si hay una persona que le hace a usted una promesa y le dice, mañana a las 6 de la mañana estoy en tu casa que te voy a ayudar a arreglar el jardín antes de que caiga la nieve. Pero si usted conoce esa persona, que esa persona es mentirosa, que no cumple con su palabra, la promesa que te dio es buena, la ayuda que te proveyó es necesaria, pero no le vas a creer. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que se dice, sino quién lo dice. ¿Puede decir amén a eso? Por eso Pablo dice, yo sé a quién he creído. Pablo dice que esa confianza era porque él tenía un conocimiento de experiencia con Dios. No era una teoría. Su relación con Dios no era una teoría. Su relación con Dios no era una definición teológica. Su relación con Dios no era una herencia familiar. Su relación con Dios era íntima, personal, y por eso él aprendió a confiar en Dios. Hay gente que dice creer en Dios, pero que no confía su vida a Dios. Y eso le puede estar pasando a mucha gente hoy en día. En medio de la dificultad, en medio de cosas que no podemos controlar, entra pánico, entra miedo, entra susto. No porque no sabemos lo que está escrito en la palabra, sino porque no tenemos una relación con el que reveló esa palabra. Por eso él dice, yo sé a quién he creído. Él estaba seguro de cómo Dios lo había salvado. Él dijo, Dios nos salvó no por nuestras obras buenas, no por nuestra justicia, sino porque así Él lo determinó por pura gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo hago lo que hago por la gracia de Dios. Yo tengo lo que tengo por la gracia de Dios. ¿Podemos decir amén a eso? Pablo estaba convencido. Yo soy salvo por la gracia de Dios, porque Dios así determinó salvarme. ¿Será que todos los hijos de Dios pueden decir eso? ¿O que todavía estamos dependiendo por aquello que podamos hacer? Es importante que entendamos, no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Pero tampoco hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Tampoco hay algo que podamos hacer para que Dios nos ame más. Dios nos ama porque Dios es amor. ¿Cuánto le dan gracias a papá? Pablo lo dijo ahí, versículo 9, dice, porque Dios me salvó, Dios nos salvó por su propia determinación y gracia, no por nuestras obras de justicia. Pablo estaba convencido que en Jesucristo el favor de Dios le había alcanzado. Nosotros conocemos de su historia que él era un perseguidor de la iglesia. Y que Jesucristo se le reveló en su camino y le dijo, ¿por qué le das cabezazos a la pared? Si hay alguien que merecía juicio era Pablo. Pero él entendió, en Cristo el favor de Dios ya me alcanzó. No es que me va a alcanzar, ya me alcanzó. Por eso él escribió, Dios nos concedió ese favor que confirmó con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El favor de Dios ya nos fue confirmado en Cristo Jesús nuestro Mesías. Amén. Él también estaba seguro de que la nueva vida, la vida incorruptible, la vida inmortal había sido sacada a la luz. Como está ahí en el versículo 10 dice, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Escúchenme. La vida eterna no va a venir, la vida eterna ya está disponible. La vida eterna ya está disponible. Nosotros pensamos en términos de vida eterna después de la muerte, pero la vida eterna comienza en cuanto tú y yo podemos establecer una relación íntima con Dios. Como se nos leyó al empezar el culto en Juan 1:12, a todos los que creen en Él, a los que reciben a Jesucristo en su corazón, se les da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no nacimos por voluntad de ningún hombre, sino por la voluntad de ¿quién? De Dios. No nacimos por carne ni sangre, no nacimos de ninguna estirpe humana, nacimos de la naturaleza de Dios. ¿Cuántos creen eso? Por eso la vida incorruptible ya está disponible a todo aquel que se ha hecho uno en espíritu con Cristo Jesús. Por lo tanto, no temeremos a lo que le pase a este cuerpo. Yo sé que es difícil decir amén porque tenemos las máscaras puestas. Pero ya no tememos lo que le pase a este cuerpo.
Porque sabemos en quién hemos creído. Por eso Pablo dice, me pueden maltratar, me pueden derribar a golpes, pero jamás me podrán destruir. Me pueden quitar todas mis posesiones y ante el mundo ser un pobre, pero con el poder de Dios ando enriqueciendo a muchos. ¿Por qué Pablo podía decir eso? Porque sabía a quién le había creído. Por eso él describió todos estos argumentos que están aquí en estos versículos. Él lo concluye diciendo, por esta razón padezco, por este plan que Dios desarrolló para mi vida, por eso estoy sufriendo, por serle fiel a Él, por eso estoy sufriendo, por mantenerme en su verdad, por eso estoy sufriendo. Por eso me están despreciando, por eso me están criticando, por eso se burlan de mí, por eso me han abandonado amigos, por eso hay familiares que no nos quieren hablar a veces. Pero podemos decir como Pablo, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién le he creído. Amados, a este tiempo que estamos viviendo no le podemos entrar sin fe. No podemos pasar por esta experiencia que estamos viviendo ahora sin llevar fe con nosotros. Las reglas son buenas, el esfuerzo que se está haciendo es bueno, pero no es suficiente. A donde quiera que vayamos, tenemos que llevar fe en el equipaje. Tenemos que confiar que Dios está con nosotros, que Dios nos va a guardar. Y que no va a pasar con nosotros ninguna otra cosa que Él no permita que suceda. No tenemos que andar por ahí desafiando ahora. No tenemos que hacernos ahora que tenemos la super fe y vamos a la clínica a darle un abrazo a todos los que están. No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que aquello que Dios nos llamó a hacer en este mundo no lo podemos detener. ¿Por qué? Porque sabemos a quién le hemos creído. Esa convicción de Pablo siguió declarando lo siguiente: porque estoy convencido que Él es poderoso para guardar el depósito. ¿Dónde estaba la confianza de Pablo? ¿En su sabiduría? ¿En su experiencia? ¿En su habilidad? ¿O en el poder de Dios? Estoy convencido de que Él, en quien he creído, es poderoso para guardar el depósito. Que Él tiene todo lo que sea necesario para guardar el depósito. Y esto puede interpretarse de dos maneras. Y usted puede encontrar estas dos interpretaciones en diferentes traducciones. Esto se puede interpretar de dos formas, de dos líneas. Uno, se refiere al depósito que Dios ha puesto en el creyente. Como está en el versículo 12 en la segunda mitad. Versículo 12 en la segunda mitad, ¿qué dice? Ya. Ahí en 2 Timoteo. Vamos a ayudar a la traducción ahí. A ver qué dice. Das, was mir anvertraut wurde. Ese es el depósito. Entonces, se puede traducir de dos formas. Se puede interpretar de dos formas.
se refiere al depósito que Dios ha puesto en nosotros, lo que Dios nos ha confiado a nosotros. Y sería entonces su espíritu, su presencia en nosotros. Como dice la carta a Santiago, que Dios anhela celosamente su espíritu en nosotros. Dios cuida de su espíritu en nosotros. Como cuando Pedro predicó el primer sermón ahí en Jerusalén y le preguntaron, ¿qué hemos de hacer, hermano? Y le dijo, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don de Dios. Ese don de Dios es un depósito de Dios. Es el espíritu. Es Dios morando en nosotros por su espíritu. Y esa es una interpretación. Dios es poderoso para guardar lo que Él nos ha confiado. La otra interpretación es decir, que Dios es poderoso para guardar lo que yo le he confiado a Él. Y en ese sentido sería mi vida, mi alma, mi salvación se la confíe yo a Él. Yo considero que se refiere a la primera interpretación, que se refiere que Dios es poderoso para guardar lo que Él ha puesto en nosotros. Pero cualquiera que haya sido la intención de Pablo, ya sea el depósito de Dios o el depósito nuestro a Dios, en cualquiera de las dos variantes, una cosa está clara: Dios es el que cuida el depósito. Ya sea lo que Él nos confió a nosotros o lo que nosotros le confiamos a Él, el que cuida es Dios. El que tiene el poder para cuidar es Dios. Amén. Por eso dice Pablo, yo sé a quien he creído, yo sé en quien he creído y yo sé que Él es poderoso para guardar el depósito. Él es poderoso para que nada ni nadie le eche a perder lo que Él planeó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ni diablo, ni demonio, ni rey, ni hombre, nadie es más poderoso que nuestro Padre. Aleluya. Por eso nadie podrá desbaratar nunca el propósito de Dios en nosotros. Por eso nos pueden golpear, nos pueden limitar, pero aquello para lo que Dios nos salvó se va a cumplir. ¿Cómo podemos convencernos de esto? Si sabemos a quién hemos creído. Si no sabemos a quién hemos creído, entonces sí funciona que el diablo le está haciendo la pelea, que los demonios están acabando la cosa y Dios tiene sus ángeles protegiendo el trono porque Satanás está a punto de quitárselo. Cuando termine de ver esa película, apague su televisión. Yo sé a quién he creído. Ahora, para llevarnos tú y yo a casa, para aplicar tú en tu vida y yo en la mía, ¿qué podemos hacer para llegar a ese nivel de confianza? Porque todos sabemos por experiencia que cuando las cosas van bien es fácil decir, Dios me está bendiciendo, qué bueno, puedo confiar en Dios. Pero cuando las cosas se van de control, es cuando el enemigo empieza a sembrar duda. Y nos hace dudar de que Dios está escuchando nuestras oraciones. Y nos hace dudar de que Dios no puede hacerlo. Pablo declaró esto en medio de ¿qué? De sufrimiento, de persecución. Estaba padeciendo y dijo, yo sé en quién he creído. Sufro, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. ¿Qué podemos hacer tú y yo hoy en día para ganar ese mismo nivel de confianza? ¿Estamos listos? Tres cosas sencillas. Lo primero que se necesita es conocer a Dios y establecer una relación con Él.
porque tú y yo jamás confiaremos en alguien que no conocemos. Dios ha revelado su plan y la cuestión para nosotros es asunto de o lo tomas o lo dejas, pero cambiarlo no podemos. Lo que podemos hacer es aprovechar la bendición que está a nuestra disposición, aprovecharla al máximo. Y para eso necesitamos conocer a Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? No podemos hacerlo por el conocimiento intelectual. No podemos hacerlo yendo a una universidad para estudiar teología. No podemos hacerlo así. Se nos leyó aquí, a Dios nunca nadie lo ha visto. Jesucristo, el Hijo unigénito, nos los ha dado a conocer. El conocimiento de Dios viene a través de su revelación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esa revelación ha llegado con claridad en Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. No busques conocer a Dios por tus propios medios, porque no llegas. Y si no conoces a Dios, jamás podrás depositar toda tu confianza en Él. Hay gente que quiere saber de religión, pero no quiere saber de Dios. Hay gente que prefiere saber lo que tiene que hacer antes de conocer a Dios. Y están muy animados y muy deseosos de trabajar y de hacer cosas. Pero yo siempre enseño y siempre enseñaré. Lo primero que tienes que hacer es conocer a Dios. Segundo, deposita toda tu confianza en Dios. Toda tu confianza en Dios. No solamente al comienzo. No solamente en el momento en que aceptas su salvación, sino durante todo el trayecto. No solamente cuando te va bien, sino también cuando te va mal. No solamente cuando te sientes capaz de hacer cosas, sino cuando te sientes incapaz de hacerlas. En todo momento confía en Dios. En todo momento cree que Él tiene poder para cumplir lo que comenzó en ti. Pablo dijo, Dios es el que me ha designado a mí apóstol, maestro, predicador. Fue Dios. No fue que Pablo se graduó en la Universidad de Jerusalén con la mejor nota. Dios lo hizo apóstol. Y tú y yo estamos aquí hoy porque Dios te trajo, Dios nos trajo. ¿Creemos eso? Entonces confiemos siempre en Él. Algunos, cuando nos vieron atravesar por situaciones difíciles, dijeron, este no se levanta más. Algunos, cuando nos vieron sufriendo hasta el límite, dijeron, para más nada va a servir. Pero aquí estamos, porque sabemos a quién hemos creído. Y aquí estaremos hasta que Él lo determine. Y tercero, lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, aviva la llama del fuego del don de Dios que está en ti. En el versículo 6, aviva la llama del fuego del don de Dios que está en ti. Avivar significa mantener encendido.
Avivar significa mantener encendido, reavivar, alimentar de nuevo. Eso es avivar, ¿sí o no? Cuando un fuego se está apagando, ¿qué hacemos para que se mantenga? Le echamos madera, le echamos leña, ¿sí o no? Y si es que es de gas que se está acabando, ¿qué hacemos? Pues le ponemos más gas, ¿sí o no? Avivar es ocuparse de que algo se mantenga vivo, se mantenga encendido. Entonces, no podemos ser pasivos en la vida de la fe si queremos llegar a decir en todo tiempo, yo sé en quién he creído. Porque hay que avivar algo. Ese algo que hay que avivar, dice Pablo, que es un don de Dios. Y ese don de Dios es algo espiritual. Ahí el griego dice carisma. Aviva el carisma de Dios que está en ti. Es algo espiritual. Porque Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Aunque estamos viviendo en esta dimensión carnal, Dios es espíritu. Y lo que Dios puso en nosotros es espíritu. Y lo que es inmortal es lo que es del espíritu. Y el fuego que hay que avivar es en el espíritu, ¿sí o no? Y Pablo dice, aviva el don que es como fuego de Dios que está ¿dónde? Que está en ti. Que está en ti porque confiaste en Él. Está en ti porque abriste tu corazón a nuestro Salvador Jesucristo. Está en ti. Por lo tanto, una pregunta lógica. Si yo quiero empezar a avivar el don de Dios, ¿dónde tengo que empezar a trabajar? ¿Dónde tengo que empezar a trabajar? En mí mismo. Si yo quiero llegar a esa convicción, yo sé en quién he creído, tengo que avivar un fuego de un don que Dios me dio que está ¿dónde? En mí. Si quiero cambio, ¿dónde tengo que empezar a trabajar? En mí, ¿sí o no? Si quiero ver el poder de Dios, ¿dónde tengo que empezar a trabajar? En mí. Si quiero conocer a Dios, conocerlo mejor, crecer en ese conocimiento, ¿dónde tengo que trabajar? En mí. Este don, dice Pablo, no manifiesta cobardía, no manifiesta miedo, no manifiesta temor, sino gracias a ese don de Dios. Aunque estemos limitados, aunque estemos reservados, aunque estemos maltratados, aunque estemos perseguidos, ese don manifiesta poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos quieren eso manifiesto en su vida? ¿Dónde tenemos que empezar a trabajar? Aquí adentro. Entonces, la pregunta de Dios para nosotros hoy es, ¿sabes verdaderamente a quién has creído? Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie mientras nos sea posible. Y vamos a pedirle a Dios que esta palabra sea un fuego en nuestro interior, que esta palabra nos acompañe toda esta semana para poder decir todos los días, yo sé a quién he creído. Y cuando la cosa se ponga difícil, podamos decir nuevamente, yo sé a quién he creído. Y cuando lleguemos al límite de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, de nuestros recursos, podamos decir nuevamente, yo sé a quién he creído. Y el don de Dios que está en nosotros, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que ha hecho de nosotros su templo, quitará el temor y la cobardía y empezará a manifestar poder, amor y dominio propio. Pero hay que trabajar en primer lugar en nuestro interior. El cambio tiene que empezar por dentro. Jehová, Padre nuestro, nos complace en tener el privilegio y la bendición de escuchar tu palabra. Nos bendice grandemente
escuchar lo que hay en tu corazón. Y te agradecemos, Señor, infinitamente que premiaste nuestra fe, depositando ese don en nuestro interior. En medio de esta situación difícil, invocamos tu nombre sobre nuestras vidas, pidiéndote que nos ayudes a avivar la llama del fuego de tu espíritu en nosotros. Que con tu espíritu quites de tu pueblo y quites de las naciones todo temor y nos llenes de poder, de amor y de dominio propio. Que aquellos que nos conocen a nosotros puedan entender que nosotros sabemos a quién hemos creído. Y que nuestras vidas confirmen la convicción de que tú eres poderoso como para guardar todo depósito, ya sea lo que tú pusiste en nosotros, como lo que nosotros te hemos confiado a ti. Señor, te pedimos que extiendas tu mano para hacer milagros, prodigios, sanidades, para traer solución, para convertir el corazón del ser humano, para que tu justicia y tu paz sean restablecidas en esta tierra. Esperamos ansiosamente la venida de nuestro Rey, de nuestro Mesías, para que sea restablecida, restauradas todas las cosas y no tengamos que sufrir más. Pero hasta allí, ayúdanos a ser un pueblo de fe, un pueblo que conoce a quien ha creído. Así invocamos tu nombre sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra casa, Señor, tal y como tú ordenaste para ser bendecidos. Y Jehová te bendiga y te guarde. Y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su mirada, te mire con agrado para poner en ti su paz. Así invoco su nombre sobre tu vida, deseando que la paz de Jehová Dios, que sobrepasa todo lo que el ser humano pueda entender, guarde tu corazón y tus pensamientos esta semana en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Estamos bendecidos.